El lúgubre, aséptico y profundamente opresivo ambiente de la habitación del hospital público, impregnado de un penetrante, persistente e inconfundible olor a medicamentos fuertes, desinfectante barato y un miedo visceral y palpable que se respira de forma pesada en el aire estancado, se convertirá inminentemente en el escenario claustrofóbico, tenso y definitivo para la confrontación psicológica más crucial, dramática y descarnada de toda esta enrevesada, trágica e injusta trama de venganzas y mentiras. Miranda, la joven y brillante estudiante universitaria cuya pacífica vida, reputación intachable y hermosos sueños de futuro fueron arrebatados brutalmente, pisoteados y destrozados sin la más mínima piedad por una inmensa red de falsedades venenosas, humillaciones públicas a nivel nacional y acusaciones penales completamente infundadas, tomará en la soledad de su celda una decisión monumental, arriesgada y verdaderamente heroica que cambiará de manera irreversible y radical el curso de su fatídico y oscuro destino legal. Impulsada incesantemente por una misteriosa y poderosa fuerza interior indomable, una desesperación férrea nacida de la más profunda, amarga y oscura injusticia social, y respaldada legal, emocional y moralmente por la brillante, inquebrantable y astuta estrategia jurídica de su tío y abogado defensor, así como por el apoyo incondicional y feroz de su querida mentora Victoria, Miranda exigirá formal, tajante y legalmente un careo directo, un enfrentamiento cara a cara, sin filtros y sin ningún tipo de intermediarios burocráticos con Omar, su cobarde, falso y cruelmente manipulado acusador principal. Atrás quedará de manera definitiva, sepultada en el pasado, la frágil imagen de la muchacha asustada, indefensa, vulnerable y ahogada en un inmenso mar de lágrimas de pura impotencia que se encogía de terror ciego ante los gritos acusadores, los insultos denigrantes y las miradas llenas de odio de sus crueles compañeros de clase en los inmensos pasillos de la prestigiosa universidad. Al cruzar con paso firme el umbral de esa fría y silenciosa habitación médica, estrechamente escoltada por la imponente y solemne presencia de la ley, Miranda experimentará una metamorfosis espiritual, mental y emocional verdaderamente asombrosa y digna de admiración. Se erguirá con una dignidad majestuosa, implacable, estoica y casi divina, transformando todo el inmenso dolor acumulado durante semanas, la angustia asfixiante e insoportable de sus interminables y frías noches en el calabozo policial y el inmenso, trágico y desgarrador sufrimiento físico y mental de su amado Leandro, en una armadura de acero impenetrable y en una pesada espada de pura, cegadora y cortante verdad, diseñada específicamente y al milímetro para atravesar el espeso manto de falsedades que protege al verdadero y cobarde culpable de toda esta monstruosa conspiración. El esperado, ineludible y electrizante encuentro entre ambas figuras contrapuestas, en ese espacio dolorosamente reducido y cargado de una inmensa, asfixiante y letal tensión eléctrica e insoportable que parece a punto de hacer estallar en 1000 pedazos los frágiles cristales de las ventanas. Será un auténtico, despiadado, salvaje y fascinante duelo de voluntades humanas, un complejo y mortal ajedrez mental donde el más mínimo, sutil e imperceptible titubeo, duda o debilidad emocional puede significar instantáneamente la pérdida absoluta de la libertad y de la vida entera. Omar, postrado patética, miserable y dolorosamente en su rígida cama de hospital, rodeado de fríos monitores parpadeantes que registran su pulso errático, y gruesos vendajes blancos que ocultan torpemente las severas, dolorosas y evidentes secuelas físicas de la brutal e inhumana paliza que recibió por parte de los sanguinarios matones a sueldo, se encogerá visible e instintivamente ante la imponente, luminosa y acusadora presencia de la valiente joven a la que intentó destruir para siempre con sus sucias mentiras compradas. Su mirada esquiva, cobarde, huidiza y llena de un terror cerval, absoluto y paralizante, será completamente incapaz de sostener por más de un segundo el contacto visual directo con los ojos limpios, furiosos, decididos y penetrantes de Miranda, revelando desde el primer y agónico instante la inmensa, aplastante y devoradora culpa que carcome sin piedad su podrida conciencia, vendida cobardemente al mejor postor por miedo a morir. Miranda, en lugar de dejarse dominar irracionalmente por la ira ciega, el odio acumulado o el primitivo deseo de venganza física, utilizará con una maestría asombrosa un arma infinitamente más letal, precisa, elegante y devastadora, la fría, calculada,
inquebrantable y aplastante lógica de los hechos irrefutables y las pruebas empíricas. Con una voz firme, serena, inquebrantable y carente del más mínimo, sutil o imperceptible temblor de duda, comenzará a desmenuzar, diseccionar y destruir pieza por pieza, como un hábil cirujano operando un tumor maligno, la absurda, fabricada, ridícula y contradictoria versión oficial que Omar había entregado temblando bajo coacción y amenazas a los ingenuos y perezosos detectives de la policía local. Le planteará, sin darle tregua ni respiro, preguntas directas, afiladas como bisturís quirúrgicos y cargadas de una verdad inmensamente incómoda e insoportable, señalando con una claridad abrumadora, cegadora e irrefutable la total y absoluta inverosimilitud, estupidez y falta de sentido lógico e intelectual de que ella, una joven estudiante pacífica, humilde y sin ningún tipo de oscuros antecedentes violentos o letales contactos criminales, hubiera podido organizar, financiar con miles de pesos y dirigir orquestadamente un ataque simultáneo de pandilleros profesionales y temibles sicarios del bajo mundo, simplemente por un supuesto, falso y ridículo despecho amoroso, de índole netamente universitaria. Con una astucia psicológica verdaderamente brillante, una inteligencia emocional superior y una empatía estratégicamente calculada y calibrada, para lograr quebrar las últimas y débiles defensas mentales de su asustado adversario, Miranda cambiará repentina y magistralmente su táctica de ataque frontal. Dejará inteligentemente de apelar a la inexistente, hipócrita y falsa ética moral del golpeado muchacho y apuntará de manera directa, certera y fulminante hacia su instinto más básico, primario, primitivo y animal, el pánico absoluto, ciego y el terror paralizante a la muerte inminente y dolorosa. Le recordará a Omar, con palabras pesadas, densas y sombrías que resonarán lúgubremente como sentencias de muerte definitivas en la silenciosa y fría habitación, que él es simple y llanamente un peón descartable, un miserable, diminuto e insignificante títere de trapo, que está siendo manipulado sin piedad ni escrúpulos, en un ajedrez de poder inmensamente más grande, oscuro, sangriento y peligroso que él mismo. Le hará ver y comprender, con una crudeza desgarradora, realista y verdaderamente escalofriante que le helará la sangre en las venas, que los verdaderos y temibles monstruos intocables que lo obligaron cruelmente, mediante amenazas mortales y torturas físicas, a cambiar radicalmente su testimonio inicial y a mentir descaradamente y sin pudor frente a las máximas autoridades de la ley, no tienen en realidad la más mínima, lejana o remota intención de dejarlo con vida una vez que el sonado caso legal se cierre por completo y él deje de serles de alguna utilidad para sus perversos fines. Le pintará con lujo de detalles un escenario aterrador, inminente, espeluznante y muy real donde su cobarde silencio, comprado vilmente con sangre y dinero sucio, no es bajo ninguna circunstancia una garantía de seguridad o protección futura, sino su propia, firmada e ineludible sentencia de ejecución sumaria, porque en el retorcido, oscuro, implacable y despiadado submundo de las mafias locales y la poderosa élite corrupta, los cabos sueltos, los testigos débiles y los chantajistas menores siempre terminan trágica, silenciada e invariablemente bajo 2 metros de tierra fría, húmeda y olvidada. La inmensa, aplastante, insoportable y asfixiante presión psicológica de estas aterradoras verdades irrefutables, sumada directamente a la inmensa y abrumadora culpa moral e interna de saber con certeza que está arruinando de forma injusta, cobarde e irreversible la hermosa vida de una joven inocente y de su novio, el valiente, honesto y abnegado Leandro, comenzará a resquebrajar de manera violenta, estrepitosa e imparable la frágil, agrietada, atormentada y cobardemente del joven herido. El sudor frío y pegajoso perlará abundantemente su frente extremadamente pálida. Su respiración se volverá cada vez más entrecortada, errática, superficial y agónica, y los fríos monitores médicos a su alrededor comenzarán a emitir de manera súbita alarmas estridentes, ruidosas y urgentes, reflejando fielmente el caos mental total, el pánico psiquiátrico absoluto y el terror visceral, profundo e incontrolable que se han apoderado por completo, y sin remedio, de su alma atormentada ante la inminencia innegable de su propio, cruel y solitario fin a manos de sus siniestros, anónimos y millonarios benefactores criminales.